Sobre la lectura de múltiple utilización de la historia de Luis González y González, nos habla acerca de 4 tipos de historia: la historia anticuaria, la historia crítica, la historia de bronce y por último la historia científica. La historia anticuaria es aquella que trata de ir recogiendo aquellos datos o aquella información histórica, obviamente, que posteriormente a nosotros nos serviría como referencia bibliográfica. Cabe mencionar que este tipo de historia era una de las preferidas de los revolucionarios. Después sigue la historia crítica. La historia crítica, o también conocida como conocimiento activo del pasado, se encarga de ir a exponer aquellos personajes que en su momento fueron villanos y que ahora nosotros los consideramos como los malos de la historia. Después sigue la historia de bronce. Esta se encarga de que nosotros, en este caso mexicanos, reconozcamos y le tomemos amor hacia nuestra patria. También se me olvidaba mencionar que este tipo de historia es reconocida como la maestra de vida por Cícero. Retomando lo anterior, eso se trata de hacer ver aquellos acontecimientos para después que nosotros tuviéramos que recordarlos y pues celebrarlos como fiestas patrias, cultos religiosos, en senos de las instituciones. Un ejemplo que yo podría dar de estos fue cuando en primer semestre estuve observando en un salón de primer grado y el maestro titular se encargaba de enseñar a los niños cuál era el motivo por el cual saldrían a celebrar ese acontecimiento, ya que en algunas ocasiones si tú te pones a preguntarle a un niño cuál es la razón del desfile de la Revolución Mexicana, no sabrían decirte. Hay niños que sí, pero otros que no sabrían cómo explicar cuál es el motivo que se lleve a cabo ese suceso o esa celebración. Otro punto sobre esta historia es que fue reconocida como una materia fundamental en la educación política en la era del Renacimiento. Y por último, la historia científica. Esta historia científica busca parecerse a las demás historias, como la economía, la política, la sociología, pero esta en lo particular se basa en ir recogiendo aquellos acontecimientos que estén relacionados con la vida económica. Asimismo, esta historia suele autollamarse como historia cuantitativa. Un ejemplo que yo podría dar de esto es cuando en las primarias los maestros se encargan de enseñar a los niños de que Porfirio Díaz estuvo a cargo de México tanto tiempo, o que México no contaba con dinero suficiente después de la revolución y por consiguiente se creó el Banco de México. Son cosas que van encaminadas con cantidades. Y pues estos son los 4 tipos de historia que se menciona en esta lectura. Aunque a veces tenemos una perspectiva de cómo enseñar historias, pero nos damos cuenta cómo es la realidad cuando asistimos o somos ya maestros titulares en una escuela primaria.